hace 8 días empezamos la nueva serie que es Éxodo y remarcamos las promesas de Dios para Israel acerca de ser una nación grande, y esa promesa se estaba cumpliendo. ¿Se acuerdan? Que al principio decía que cuando se quedaron los hijos de Israel eran 70 y que empezaron a creer en el lapso de más o menos 400 años y pasaron a ser alrededor de 2 millones de personas. Y Faraón tuvo miedo porque se dio cuenta que ese pueblo estaba creciendo demasiado. Entonces Faraón hizo 3 estrategias. La primera fue, ¿se acuerdan? La primera fue esclavizarlos, cogerlos y esclavizarlos para que se hartaran de la vida y así pudieran morir más rápido. Y decía que entre más los oprimía, más se multiplicaban, o sea, no estaba funcionando. La segunda estrategia es que las parteras, cuando recibieran el parto, apenas se dieran cuenta que era un niño, un varón, lo mataran. Pero las parteras prefirieron obedecer a Dios, no siendo ellas hebreas, decidieron obedecer a Dios y no obedecer a Faraón. Y dejaron niños con vida. Dejaron a todos los niños con vida. Entonces la segunda falló. Y la tercera, que fue la última que vimos, es que Faraón dice: todo niño que nazca, todo niño hebreo que nazca, va a ir al río. Todo niño hebreo que nazca, al río. O sea, ya no va a ser recién nacido, sino apenas vean un niño hebreo por ahí, al río. Y esa fue la tercera estrategia de Faraón para poder acabar con ellos. Vamos a Éxodo 2, 1 al 14. Ahí quedamos, ¿no? 1 al 14. Vamos a leer todos los, pero vamos a leer por partes. Listo, dice: un hombre de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una descendiente de Leví, que concibió y dio a luz un hijo. Al verlo tan hermoso, lo mantuvo escondido 3 meses. Pero como no pudo esconderlo más tiempo, tomó un cesto de juncos, lo calafateó con brea y asfalto. Colocó allí al niño y lo dejó en un carrizal a la orilla del río. Una hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué sucedería. La hija del faraón bajó al río para bañarse, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio el cesto en el carrizal. Entonces envió una criada suya para que lo recogiera. Cuando ella abrió el cesto, vio allí a un niño que lloraba y le tuvo compasión. Entonces dijo: este niño es de los hebreos. La hermana del niño dijo, la que estaba siguiendo ahí de cerca, la hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón: ¿debo ir y llamar a una nodriza hebrea para que críe a este niño por ti? Y la hija del faraón respondió: sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críalo por mí. Yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Pues dijo: yo lo rescaté de las aguas. Moisés creció y un día salió a ver a sus hermanos y los vio trabajar muy duro. También vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio que 2 hebreos reñían. Así que le dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y aquel le respondió: ¿quién te ha puesto a ti como nuestro príncipe y juez? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ya ha sido descubierto. Mientras leo esto, yo creo que en su mente está la Semana Santa, que esa película no falta, la de Moisés, el niño en el canasto, se lo lleva al río, la hija faraón, el niño crece en el palacio, luego va y mata a un egipcio. Todo esto yo creo que no es una historia tan desconocida para todos, tanto los que llevan en el cristianismo muchos años como los que llevamos poco. Todos somos conscientes de esa película, la dan en Semana Santa, y como que sabemos más o menos cómo va la vaina. Pero acá lo impresionante es que la orden de Faraón, ¿cuál era? Cada niño que nazca será arrojado al río. La última estrategia de Faraón para deshacerse de todos ellos. Cuando Moisés nace, la mamá lo vio y dijo que era hermoso. Pero un poquito más allá, porque todas las mamás ven al niño lindo, ¿sí o no? Todas las mamás: los niños recién nacidos para mí son muy feos. Yo nunca he visto un niño recién nacido muy bonito. Para mí, casi todos los niños recién nacidos son feos. Pero la mamá lo vio, y yo creo que más que amor de mamá, más que lo vio hermoso, es que ese niño tenía una gracia diferente, más que lindo, como que halló gracia delante de los ojos. Un comentarista compara esto a la creación.
de cuando Dios crea a todo y ve que todo lo que ha creado es bueno. Y me gusta pensar en eso, que ella lo creó de cierta manera, tiene al niño y se da cuenta que es bueno y decide guardarlo durante 3 meses. Las que son mamás sabrán qué tan complicado es tener un niño escondido 3 meses para que no llore, para que no se sienta. Eso debió ser una tarea muy difícil, muy difícil. Imagínate tener un bebé de 0 a 3 meses callado, que venían a mirar los egipcios a ver a quién había de matar y tener ese niño por allá escondido, que no llorara. Una tarea dura. Dios había escogido a Moisés. En Gálatas 1:10 dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y es algo que me impacta, que hasta ahora las que se opusieron a las estrategias de Faraón fueron mujeres. Los hombres como que nada. Las parteras se opusieron a Faraón, y cuando Faraón fue a hacer ese reclamo, ellas lo enfrentaron. Y esta mujer, la mamá de Moisés, se enfrenta a Faraón. Y lo que yo les digo, es una tarea muy difícil tener un bebé de 3 meses. Ella, yo creo que con ese dolor también de haber parido y todo eso, y procurando que el niño no fuera visto por los demás. Y lo que me impresiona es que estas 3 mujeres que nombran aquí se enfrentaron al Faraón, al hombre más poderoso de ese momento. Y en Gálatas 2 dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? Cuando vimos hace 8 días, decía que las parteras decidieron agradar a Dios. Yo creo que para la mamá de Moisés lo fácil era arrojarlo al río, como decía la ley, y pensar como pensamos ahorita en esta generación, es que si traemos un niño al mundo, ¿para qué traemos al niño al mundo si el mundo está terrible? ¿Cierto? Imagínense que ellos eran esclavos. Papá y mamá eran esclavos. Lo fácil era: deshagámonos de ese niño, porque para que sufra, para que sea otro esclavo más, mejor deshagámonos. Pero ella decide hacerle caso a la voluntad de Dios. Y en Gálatas me encanta, las parteras también. Lo fácil para ellas ni pertenecían a los hebreos, ellas pertenecían al lado que se iba a ver afectado a futuro. ¿Y ellas qué deciden hacer? Caso a Dios. ¿Yo acaso voy a buscar el favor de la gente o el favor de Dios? El niño ya de 3 meses no se podía seguir escondiendo, dice que ya le quedaba muy difícil. Entonces ella hace algo, y hace un canastico. Me gusta el verbo calafatear. ¿Ustedes lo habían escuchado antes? Calafatear. Yo me puse a mirar, y calafatear es que hacen algo de madera y los espacios que quedan los llenan. Eso es calafatear. Eso es llenarlo. Y eso me hizo pensar en Génesis 6, versículo 14, cuando Dios le dice a Noé que haga un arca. Dice: hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y calafateala con brea por dentro y por afuera. Y es pensar en el arca de Noé a proporciones, ¿no? El arca de Noé gigante, y Noé calafateando ahí el arca, y la mamá de Moisés, el arca un poquito más reducida, pero calafateando. Y es increíble cómo esto tiene una conexión, y es el arca de Noé. Esa arca fue para salvación de Noé y sus hijos, ¿se acuerdan? Que Dios le dice: bueno, meta a los animales y meta a su familia, a toda su familia, a sus hijos y las esposas de sus hijos y toda esa familia para el arca. Entonces el arca de Noé fue para salvación de Noé y su descendencia. El canasto de Moisés, que usó la mamá, hizo una mini arca y lo calafateó y todo. El canasto de Moisés fue para salvar de la muerte a aquel niño. Pero va un poquito más allá. Ya todos saben la historia de Moisés, que fue el que liberó a Israel del pueblo de Egipto. Dice: no solo esa canastica fue para liberar de la muerte a Moisés, sino también liberar a toda una nación de la esclavitud. Tanto la grande sirvió para librar una familia, la pequeña sirvió para librar toda una nación. Y a lo que voy apuntando, más que el arca de Noé, más que la canastica, es la cruz de Cristo, que no sirvió solo para una familia, no sirvió solo para una nación, sino para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Esta arca de Noé, este canastico, apuntan a Jesús, a que por medio de algo que iba a ser para muerte, el diluvio, el río o la cruz, Él lo usa para vida de muchos. Porque cuando Dios le dice a Noé construir un arca, es porque va a haber un diluvio y voy a arrasar con todo. Cuando construyen el canastico para Moisés, es porque el río significaba muerte. Yo no sé cómo era, pero yo me imagino que en el río Nilo constantemente encontraban bebés muertos.
todo el tiempo. Ellos se multiplicaban, entonces muchos bebés, o sea, la mayoría de ellos hacía caso y para el río. Entonces era normal que en el río, en Egipto, hubiera muchos niños muertos, pero de repente hay un niño flotando en un canasto. Y todo lo que es para muerte, como la cruz era señal de muerte. Entonces ya Jesús perdió, ya ese profeta, ese Salvador perdió, pero Él lo usó ¿para qué? Para dar vida a todos nosotros, a todo el que cree. Una de las partes que más me impresiona acerca del evento del río es que quien lo encuentra es la hija del faraón. Faraón quería sacar a los hebreos, irlos matando de a pocos y tener un pueblo hebreo gobernable. Pero el que lo va sacando y un hebreo que se le va metiendo a la casa. La hija de Faraón adopta a Moisés. Y la hermanita de Moisés, que estaba siguiendo todo el trayecto del canasto, apenas ve que la hija de Faraón lo tiene, oye, ese niño es hebreo, ¿no? Si quieres te tengo la nodriza, la niñera para que lo cuide. Voy, llamo a alguna hebrea. ¿A quién llamó? A la mamá de Moisés. Y lo asombroso, una de las cosas que más me sorprende es que le dice, ay, hazme el favor y me lo cuidas. Y yo te pago por eso. Y la mamá de Moisés, ¿será? ¿Pero cuánto? No me entiendo, creo que hay negociado. De una. Porque hay una gran diferencia. ¿Qué era la mamá de Moisés? Esclava. Todo el pueblo hebreo era esclavo. Pero ahora ya no era esclava. Ahora era una empleada. Porque ya no trabajaba. Por eso, ella trabajaba y le pagaban. Por cuidar a su hijo. Y ya, no, la Biblia no lo dice, pero por todo lo que pasa, sabemos que ella constantemente le repetía la promesa. Dios alguna vez nos prometió que nos iba a dar una tierra. Dios alguna vez nos prometió que a los hijos de Abraham, que por medio de nosotros iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Porque Moisés, aunque creció como egipcio, creció con sus raíces judías, sus raíces hebreas también aprendidas. Y llega un momento en que Moisés crece, tiene más o menos 40 años, cuando dice, voy a ver qué están haciendo los hebreos, mis hermanos. Él sabía que era hebreo, pero duró 40 años en el palacio de Faraón. ¿Usted se imagina cómo sería el palacio de Faraón? Uy, eso debió ser cómodo, pero como usted no se imagina. Tener toda la servidumbre como él quiere. Y yo me imagino que a sus 40 dice, bueno, vamos a mirar cómo viven, cómo hubiera vivido yo si no me hubiera adoptado acá la hija de Faraón. Va y se da cuenta que eso es un desastre. Se da cuenta que los están pegando, que los están ultrajando, que están moviendo ladrillos pesados de un lado para otro. Y ve como un egipcio ataca a uno de los suyos. Y Moisés había escuchado, es el pueblo de Dios. Y Moisés, no, yo peleo por el pueblo de Dios. Y la reacción de Moisés no fue una reacción buena. ¿Qué fue lo que hizo? Matar a un egipcio. Él, lo más seguro es que había aprendido que en casa de Faraón, él trataba a la gente como él quisiera. Fue como él se levantó, en mucho poder, en la alta alcurnia. Entonces vio algo y él vio fácil matar al egipcio y esconderlo por ahí. Cuando Moisés hace esto, aunque está haciendo algo incorrecto, porque no debió matar al egipcio, estaba escogiendo un bando. Estaba matando a los que lo habían adoptado, o sea, prácticamente renunciando a ser un egipcio más y poniéndose del lado de los hebreos. A mí me encantan Hebreos 11, 23 al 26, cuando habla de los héroes de la fe, esta descripción de Moisés. Dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él renunció a ser uno más en la lista de, tal vez hubiera podido ser el faraón en un tiempo, pero él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A mí esta frase me parece increíble. Él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado. Moisés vivió muchos años más, ahí tenía 40, más otros 40 años que vivió lejos, más el tiempo que vino, más los 40 años en el desierto, vivió más de 120 años. Uno dice, los deleites temporales, 100 años de placeres, 100 años de placeres, es un buen trato.
¿100 años de placeres? Yo hago el trato por 100 años de placeres. Pero la Biblia nos dice que son deleites temporales. Así sea un siglo. Son deleites temporales. Y Moisés renunció a los deleites temporales y decidió estar sufriendo con los hijos de Dios, teniendo por mayores riquezas, las riquezas que tenía Moisés, teniendo por mayores riquezas los vituperios, los insultos de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Uy, a mí esta parte de esta descripción de Moisés, que es en Hebreos, que son miles de años después, ahora ver que Moisés, en serio, tenía todas las comodidades. Él podría, voy a mirar a mis amigos hebreos, uy, menos mal no soy así, uy, menos mal no me tocó eso, y me vuelvo para el palacio. No pasa nada. Ahí llega, lo recibe Faraón, tal vez dice, voy a adoptar más bien costumbres egipcias antes que las hebreas, y empieza a adorar a Ra, empieza a adorar a los dioses egipcios, y ya no pasa nada. Pero él vio y algo en su corazón no le permitió. Sebas al principio decía como, o sea, el dolor de los demás no hace nada en mí. Veo cómo sufren los demás y yo no hago nada. Moisés vio cómo sufrían los demás y él decidió hacer algo, al principio mal, más adelante es guiado por Dios, pero él dijo, yo no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mis hermanos siguen sufriendo. ¿Él podía hacerlo? Sí, él podía hacerlo. Y tal vez si nos hubiera tocado a nosotros, usted, uy, que ya. Hay una canción que me encanta de Santiago Benavides y dice que la pregunta de Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Sí han visto esa pregunta que le hace? ¿Dónde está tu hermano? Caín, después de haberlo matado, dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Después de haberlo matado, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y la canción lo voltea y dice, esta pregunta Dios nos la hace a nosotros cuando vemos al hermano acabado. Y por lo general la respuesta del pueblo de Dios es, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso yo soy culpable del pecado de los demás? ¿Acaso yo soy culpable de las decisiones de los demás? Es increíble como nosotros podemos decir, ellos verán, eso es problema de ellos. Yo estoy bien y desde que yo esté bien, ellos verán. Pero Moisés decide sufrir por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Mateo 5, 11 al 12 dice, bienaventurados, que significa felices. Felices serán ustedes cuando por mi causa los insulten. ¿Cuántos son felices cuando los insultan? Ah, bueno, listo. La Biblia me dice que soy feliz cuando por causa de Cristo me insultan. No cuando pues, por mi causa que me lo gano, no. Eso es otra cosa. Pero cuando por causa de Cristo los insultan y los persiguen y dicen cosas mentirosas en contra de ustedes, alégrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Acá hay una claridad, en el cielo ustedes ya tienen un gran galardón. En Hebreos, cuando habla que Moisés decidió sufrir con sus hermanos egipcios, puesta la mirada ¿en dónde? En un galardón, no aquí en la tierra. Si hubiera sido aquí en la tierra, mejor me quedo en el palacio. Pero él se concentró en un galardón más grande que lo que puede haber aquí en la tierra. Vamos al versículo 15 del capítulo 2. Dice, cuando el faraón se enteró de este hecho, buscó a Moisés para matarlo. Ya sabemos que a Faraón no le temblaba la mano para matar a todo el mundo, ¿sí o no? Buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés huyó del faraón y habitó en la tierra de Madián. Mientras estaba sentado junto a un pozo, las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó a defenderlas y dio de beber a sus ovejas, no a sus ovejas de Moisés, sino a sus ovejas de las señoras, de las chicas. Cuando ellas volvieron a donde estaba Reuel, el padre de ellas, entonces les dijo, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Y ellas le respondieron, un egipcio nos defendió de los pastores. ¿Cómo señalan a Moisés? Como un egipcio. Yo creo que Moisés se maquillaba, o sea, él tenía toda la pinta de egipcio. Un egipcio nos defendió de los pastores y además sacó agua, de un segundo que se me perdió, y además sacó agua por nosotras y les dio de beber a nuestras ovejas. Reuel preguntó a sus hijas, ¿y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron solo? Llámenlo para que venga a comer. Moisés aceptó a quedarse a vivir con ese hombre y él le dio por esposa a su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón,
porque dijo, soy extraño en una tierra extraña. Hay una versión que dice, soy peregrino en una tierra extraña. A mí me encanta que diga que es una tierra extraña. Madián quedaba al lado del Sinaí, del monte Sinaí, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. En ese momento, Moisés se sentía peregrino en esa tierra, pero esa tierra era la que Dios le había prometido a sus padres. Esa era la tierra que tenían que poseer. Y Moisés se sentía peregrino, porque era un egipcio más. No se sentía parte de todo esto. Moisés salió corriendo después de que se enteró que Faraón quería matarlo, pero vean que hay un propósito más grande detrás de todo esto. Yo creo que Moisés no huyó por miedo, sino por el propósito grande que tiene. En Hebreos 11:27 dice, por la fe, hablando de Moisés todavía, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Acuérdense las promesas de Dios a Israel, porque Éxodo se trata de las promesas de Dios cumplidas a Israel. Primera promesa, va a ser una nación grande. ¿Ya estaba siendo una nación grande? Sí. Segunda promesa, que les iba a dar una tierra por heredar. No tenían la tierra, pero cuando Moisés huyó, ¿a dónde huyó? A la tierra que Dios les había prometido. Y dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Y algo que me encanta acá es que Moisés no fue a esa tierra esperando conquistar esa tierra. Digo, ya que se queden esos hebreos allá y yo me voy a la promesa que Dios nos dio, me caso con esta señora y acá tenemos 6 hijos y ya. Sigue la promesa de Dios, es la manera como puedo cumplir esta promesa de Dios. Sino Moisés tenía la mirada en algo más grande. Y es la tercera promesa. En su simiente de los hijos de Israel iban a ser alguien que iba a ser benditas todas las familias de la tierra. En Hebreos 11:39-40, cuando termina a hablar de todos los héroes de la fe, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Cuando habla de los héroes de la fe, habla acerca de la promesa grande que todo el tiempo se está repitiendo en el Antiguo Testamento, acerca del Mesías, acerca de la tierra. Israel sale acá de Egipto y hacen tremenda nación allá en Canaán y todo esto, pero usted sigue leyendo más adelante. En Jueces viven esclavos, en Daniel viven esclavos, en Isaías viven esclavos. Ellos nunca fueron libres. Aun cuando fueron libres de Egipto, llegaban el imperio romano, el imperio persa, venían diferentes imperios y otra vez esclavos, y otra vez esclavos. Entonces en Hebreos nos dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esa cosa mejor para nosotros no es una tierra. Esa cosa mejor para nosotros es Jesús. Y es lo que ellos esperaban durante todo este tiempo. Llega Moisés a Madián, le dan una esposa. Y yo creo que, hubiera acabado ahí la historia, eso hubiera sido cortico. Ya, y es un buen final, ¿no les parece? Es un buen final, un hombre que se fue, hizo una familia y fueron felices para siempre. Sería un buen final comercial. Ya, se acabó la historia. Pero, versículo 23. Después de mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Y esta es la parte que no deja que este sea un final feliz. Los hijos de Israel gemían por causa de su esclavitud y clamaron a Dios por causa de su esclavitud. Pero el clamor llegó hasta Dios. Y cuando Dios oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. No es que Dios tenga mala memoria, no es que Dios diga, ¡ay, verdad! Los judíos, no se le olvidó, pero el clamor de ellos llegó a los oídos de Dios. Muchas veces hemos escuchado acerca de la oración de fe. ¿Usted ha escuchado acerca de la oración de fe? Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo lo que creo que la oración de fe que funciona para salvación es esta: gemidos desolados, gritándole desesperadamente a Dios que lo libere de la esclavitud. Hoy por hoy no somos esclavos como ellos, pero sí somos esclavos del pecado. Hay gente que está cómoda. Más adelante ellos van a ser un ejemplo perfecto cuando dicen, no, mejor estamos en Egipto siendo esclavos. Pero hay gente que está cómoda con su pecado y bueno, es su decisión. Pero cuando yo no puedo más con mi pecado, cuando Sebas me preguntó, ¿por qué quiere que ore? Yo le dije, por santidad, porque estoy cansado del pecado. El pecado me tiene cansado. El pecado trae depresión, el pecado trae tristeza, el pecado amarga la vida. ¿Le ha amargado la vida el pecado?
Eso amarga la vida en gran manera, muchísimo. A mí me tiene cansado. No lo he podido lograr y creo que no lo voy a lograr, pero todos los días voy a orar a Dios como si lo pudiera lograr dejar acá. Ellos decían que clamaban desesperadamente a Dios, diciéndole, haznos libres. Dice que Dios oyó la oración. En estos 2 capítulos Dios no ha hecho nada activamente. Dios lo sigue sosteniendo por su palabra y por sus promesas, pero Dios no ha entrado a hacer algo hasta el momento que ellos clamaron. Cuando clamo, Él me escucha. Y si mi oración es conforme a su voluntad, Él hace algo para hacerme libre. Algo que me encanta de esta parte final es ver el fin del faraón. Faraón con sus 3 estrategias: de esclavizar, matar niños o botarlos al río. ¿Qué tal ese faraón? Duro. Un faraón que decía que iba a acabar con ellos porque les tenía miedo, pero Dios tiene una promesa que los sostuvo a ellos y los mantuvo. En la parte final dice: después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. ¿Faraón qué pasó? Se murió. El que quería asesinarlos a todos, se murió. No hay nadie que se le enfrente a Dios que salga bien parado. Dios es Dios soberano y con todo el control. Y si Dios hizo una promesa, así se para el rey del mundo. En ese tiempo Faraón era el rey de todo el mundo. Así se pare el que se pare, Dios es soberano. Y cuando dicen que Faraón murió, luego nos pintan otra, que Dios está en su trono escuchando la oración de los que sufren. Mientras uno moría, Dios sigue en el trono. Y Dios no pasó. Y su palabra no pasó. Y sus promesas no pasaron. Y ese rey pasó. Nadie que se le enfrente a Dios va a poder sobrevivir. Así parezca imposible. No dice que a los 2 días que se fue Moisés, dice después de mucho tiempo, muchos años, murió Faraón. Pero no hay nadie que se le enfrente a Dios y sobreviva a eso. Algo que yo los animo por encima de todo esto es el versículo final. Entonces Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Y me encanta esa oración de ellos, cómo hace que el corazón de Dios se mueva a ellos. La única manera que nosotros podemos hacer una oración eficiente por salvación es cuando estamos hartos del pecado. Es cuando no lo soportan. Cuando usted está cómodo con el pecado, pues usted va a seguir con su pecado, normal. No va a necesitar un salvador. Pero todo aquel que está cansado del pecado y pide un salvador, Él no va a negarlo. Aquel que clama desesperadamente por ser libre del pecado y de la muerte, Dios escucha esa oración. En conclusión, Moisés es un gran ejemplo en cuanto al amor de Dios y su voluntad, por encima de los placeres momentáneos de este mundo. Él es Dios y Él es digno que nosotros vivamos una vida como a Él le agrada. Moisés, con todas las comodidades, no pudo estar cómodo nunca. Nunca pudo estar cómodo hasta que encontró la voluntad de Dios. De hoy en 8 vamos a ver cómo Dios se le revela a Moisés cara a cara en la zarza ardiente. Es increíble, pero ver que el pueblo clama y Dios responde y usa como juez de ellos aquel que ellos dijeron: usted no es nuestro juez. Eso es increíble. Tengo 3 aplicaciones. Primero, ¿vivirás para los placeres y tesoros de esta tierra? ¿O vivirás para Dios sin importar la persecución y la deshonra que esto puede acarrear? Solo existen esas 2 opciones, no hay más. O vivo para los placeres del mundo, o vivo para Dios sin importar lo que pase. Así no hayan placeres, así no hayan lujos. 2, así intente hacer las cosas buenas a mi manera, siempre será mejor a la manera de Dios. Moisés creía que iba a liberar al pueblo de Israel matando egipcios. Si hubiera demorado todo lo que quiera, pero él decidió huir y Dios lo va a preparar para eso. Y tercera aplicación: así como Dios proveyó a Noé un arca y a Moisés un canasto, Él proveyó para nosotros a Jesús, que es la salvación para nuestras almas. Debemos actuar, pidamos como Israel, reconociendo nuestra esclavitud y la necesidad de un Salvador que nos libere de esa esclavitud. ¿Listo? Oremos, y yo quiero que usted en este momento, cuando ore, reconozca todos sus pecados y póngaselos a Dios ahí en la mano. ¿Listo?